Se me ha encomendado hablar del tema de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Gracias por la perseverancia de quedarse hasta esta hora, prometo ser breve. Para ejemplificar mejor el tema de la restitución, porque ayer y hoy alguien lo mencionó por ahí brevemente, pero quiero ejemplificarlo para que nos contextualicemos en el tema, ¿no? Imagínese usted que una costarricense, pongámosle Carolina, conoce a un cubano por medio de Facebook y resulta que se enamoran y el cubano la convence de ir a vivir a Matanza. Entonces la familia se traslada y fija su residencia en Matanza, Cuba. Conviven, procrean 2 hijos, X número de hijos, pero en algún momento dado la relación se quiebra, se fractura y ella decide regresar a Costa Rica, a su país natal. Se trae a sus hijos o a su hijo y el cubano está emproblemado porque le quitaron a su hijo, lo desarraigaron a su hijo de Cuba. Y en ese contexto es que el cubano interpone una demanda de restitución internacional, es decir, él quiere que su hijo regrese a su lugar de residencia habitual. Tal vez el ejemplo de Cuba no sea el más idóneo porque Cuba no es suscriptor del Convenio de La Haya de 1980, pero supongamos, vamos a asumir en el ejemplo de que así es. Entonces, para hablar de la restitución, a partir de ese ejemplo, esa es la problemática. Entonces, a partir del ejemplo, podríamos decir que la sustracción internacional se configura cuando uno de los padres, sin el consentimiento del otro, porque esa es la clave, porque si el otro está consciente no hay ningún conflicto, traslada a su hijo o a su hija o adolescente de su lugar de residencia habitual a un estado parte. Otra condición, tienen que ser estados partes, porque si no es inaplicable el convenio. Sin intención de retornarlo, este es un punto importante, es decir, me lo llevo para quedarme con él ahí y no regresarlo. Entonces, violentando con ello un derecho de custodia de aquel padre, ¿verdad?, que le llevaron a su hijo, que se lo trasladaron, y ese derecho de custodia puede ser venido atribuido por o una sentencia, que será un número de X de casos, por un acuerdo de parte, podrá ser un número limitado de casos, pero sobre todo puede ser que el derecho de custodia lo tenga adquirido por una mera atribución de la ley. Es decir, yo tengo el derecho de custodia de mi hija y ningún juez, ninguna sentencia me lo ha declarado, solo porque la ley dice que mientras esté en ejercicio de la autoridad parental yo tengo mi derecho de custodia. En ese sentido, a veces es fácil decirlo porque este tema es muy lamentable, ¿no? Y a veces es fácil hablarlo, decirlo, explicarlo, pero a veces es muy difícil ponerse en el lugar de la persona que le han sustraído a su hijo. Póngase usted por un minuto a pensar que tu pareja con la que tenés problemas se lleva a tu hijo a otro país, o sea, no se lo llevó al otro vecindario, no se lo llevó a otra ciudad, se lo llevó a otro país y de pronto necesitas un mecanismo, una herramienta eficaz para que regrese. Esa es una verdadera pesadilla para una persona que vive esto y de eso se trata el asunto. La comunidad internacional, preocupada por el fenómeno, la comunidad internacional preocupada con el fenómeno a través de la convención, de la Conferencia Permanente de Derecho Internacional Privado, trajo a vigencia el Convenio de La Haya, o llamado el Convenio de La Haya de 1980, en el cual al día de hoy somos 98 países los firmantes. Pero también tenemos un instrumento regional, que es la Convención Interamericana para la Restitución, que fue adoptada en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1989. Aquí brevemente, Nicaragua, por supuesto, es parte del convenio, es uno de esos 98 países, lo tiene regulado en el artículo 78, en el artículo 20, en el 28 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño, y aquí me quiero detener un poco, porque lo tiene regulado en un protocolo de actuaciones, del cual tengo el privilegio de ser parte, y que ese protocolo es una iniciativa de la doctora María José Araúz, que es la juez enlace de Nicaragua ante La Haya. Tuve el privilegio de ser parte de la comisión del protocolo, que es una comisión que casi de manera permanente está revisando las tendencias, está revisando la jurisprudencia, está revisando el comportamiento, y el protocolo de actuaciones ha venido un poco a orientar por dónde tenemos que ir en la restitución. La verdad que aquí se oyeron experiencias de que los países de pronto no tenemos regulado, no tenemos un procedimiento para la restitución. Y el protocolo, Nicaragua, a través del protocolo, yo creo que ha dado pasos gigantes en el tema, porque ha venido de alguna manera a darnos una guía por dónde tenemos que irnos para aplicarlo. El protocolo tuvo su primera, edición en el 2012,
otra edición en el 2014 y después de esto creo que hay un momento que vamos a hacer una tercera edición, que lo ideal, por supuesto, es que se haga una ley especial que regule la situación de la sustracción internacional. Creo que se me... Voy a pasar de estos datos estadísticos porque ahorita el cerebro no da para estar viendo números, pero la verdad es que Nicaragua tiene un número importante de casos, sea como Estado requerido, es decir, otros países pidiéndonos a sus niños, o como Estado requirente, que somos nosotros pidiendo a nuestros niños. Hay una estadística, rápidamente, 46 solicitudes de restitución Nicaragua ha emitido, y Nicaragua ha recibido 30 solicitudes de restitución, solo por un dato, ¿no? Costa Rica es uno de los países que más solicita la restitución internacional a Nicaragua y viceversa. Y eso por razones obvias, ¿no? La vecindad, el tema de la inmigración, etcétera. Ahora, ¿cuál es la situación con el convenio de restitución, con las restituciones internacionales o con las sustracciones internacionales? El artículo 1 del Convenio de La Haya de 1980 dice que el objetivo primordial de la Convención es la pronta y segura restitución de los niños a su lugar de residencia habitual. Escuchen bien los dos objetivos primordiales. Pronta, estamos hablando de celeridad, estamos hablando de que se requiere un procedimiento súper expedito, pero también estamos hablando de una restitución segura, porque la idea es que el niño pueda regresar a su residencia habitual en condiciones óptimas para su desarrollo, no que su regreso implique un riesgo. Entonces, el problema es esto. Mientras estamos tramitando nuestros procesos de restitución internacional, en lo que va la demanda, la contestación, todos los ruidos que pueda interponer el sustractor, en lo que recusan, en lo que promueven incidentes, ese proceso va caminando y no se sabe a qué velocidad, pero a la par del proceso hay un niño que se te está arraigando, hay un niño que lo sacaste de su país, ¿verdad? Con ello, digamos, sufrió un choque al sacarlo de su país y llevarlo a otro lugar, pero el tiempo juega en contra de los objetivos del convenio, porque ese niño ya le está empezando a gustar la idea de vivir en ese otro país, le está empezando a gustar la escuela, los amigos, el clima, la comida, la ciudad. Entonces, esos son los riesgos que se corren, porque es una carrera contra el tiempo. Por eso la Convención ha dicho, estos procedimientos no pueden durar más de 6 semanas. Miren, nadie ha podido explicar si las famosas 6 semanas son 6 semanas en sede administrativa, 6 semanas en sede judicial, 6 semanas en segunda instancia, porque ni el convenio lo dice, ni el informe explicativo de la doctora Elisa Pérez Vera tampoco lo dice. Tuvimos la oportunidad de tener al doctor Ignacio Goicoechea, que es el representante de Latinoamérica para La Haya. Tuvimos la dicha de tenerlo un día de esto en Nicaragua y él nos comentaba que precisamente el 10 de octubre tienen una reunión en La Haya, los jueces enlace, y van a discutir ese tema. Bueno, ¿cómo vamos a contar las 6 semanas? Porque pareciera que nadie las cumple. A mí me dio mucha satisfacción saber que Uruguay, por ejemplo, es uno de los países que cumple con los términos del convenio. Ellos dicen que cuando llega un caso de restitución a segunda instancia, que es donde uno encuentra como la traba, dice que esa es una papa caliente, eso lo resuelven pero rapidísimo. Entonces, y me llamó la atención también que El Salvador, el doctor Marroquín, estaba diciendo que ellos también lo resuelven, que en apelación dura 20 días el proceso en segunda instancia. Eso es una maravilla, ¿verdad? Yo creo que eso es a lo que tendríamos que aspirar. Ahora, el problema es, el convenio te dice que lo resolvas rápido, que tiene que ser una resolución expedita. Ajá, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la alternativa? Miren, parece que la única opción que hay para cumplir con los famosos términos del convenio de La Haya o con esos términos deseables del convenio es revisar nuestros propios procedimientos en la materia. O sea, ¿qué procedimiento le estás aplicando a la restitución? ¿En qué vehículo procedimental estás montando los casos de restitución internacional? Miren, nosotros como comisión hemos ensayado algunas propuestas y nos hemos atrevido incluso a hablar de algunas situaciones o algunas cuestiones procesales que podrían ser útiles para cumplir con la finalidad del convenio. Entonces yo lo voy a decir de una manera muy rápida cuáles son estas propuestas. Lo primero, ya se ha hablado hasta la saciedad de este asunto aquí, y es la desjudicialización del conflicto familiar. Miren, dentro del marco del convenio, usualmente, y Costa Rica lo tiene igual, si no me equivoco, hay una instancia administrativa y una instancia judicial. La instancia administrativa tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, primero ubicar al niño o niña adolescente, porque si no lo tenés ubicado, pues aquí no estamos hablando de nada. Es lo primero, porque si ya se te vino a Costa Rica, pero después alguien se lo llevó para Honduras, ya Costa Rica podría hacer muy poco por esa restitución. Primer objetivo, ubicar al niño. Pero el segundo, que una vez que esté ubicado el niño, es buscar el acuerdo voluntario de restitución, la restitución voluntaria. Y eso implica una conciliación
en donde sustractor, donde la autoridad central, en este caso creo que es el Patronato de la Infancia, como autoridad central, hace un trabajo de persuasión y le dice al sustractor, mira, lo más conveniente es que retorne el niño a su lugar de residencia habitual, es decir, hace un trabajo persuasivo, hay un trabajo de conciliación para que ese niño pueda, para que el sustractor acepte voluntariamente regresar al niño a su lugar de residencia habitual y no tener que ir a un proceso judicial. Entonces, en Nicaragua, a mí me dio mucho gusto también saber que aquí se han planteado los temas de judicialización y allá, por vía del convenio, ya es una realidad. Nosotros no admitimos ninguna demanda de restitución si previamente no se ha agotado la vía administrativa ante la autoridad central. Y los resultados han sido muy buenos. Yo le comentaba al compañero que iba a hablar de la conciliación. No es lo mismo que te lleve una invitación, porque esos son los términos que se usan administrativamente. Lo invito a que venga a resolver un asuntito pendiente aquí que usted tiene, que te llegue una cédula judicial donde te emplazan a contestar una demanda. Eso tiene, psicológicamente tiene un choque, ¿no? Entonces eso puede de pronto causar un efecto, puede volver más complejo el asunto de la conciliación. Segundo, en sede administrativa, se ha logrado demostrar, y en la doctrina y la experiencia de otros países, que la sede administrativa no siempre en todos los estados es rápida. Si el convenio dice que administrativamente solo hay dos objetivos, que es ubicar y buscar la restitución voluntaria, la propuesta que nosotros tenemos es que eso tiene que tener un plazo. O sea, no puede ser posible que en sede administrativa los plazos se igualen o superen los plazos del proceso judicial. No es inconcebible que en sede administrativa esté un expediente en 6 meses, un expediente en sede administrativa. Eso no puede ser, salvo que el niño no esté ubicado y estén en ese proceso, ¿va? Porque si no está ubicado no hacemos nada. Pero en condiciones óptimas, donde está ubicado el niño, debería de ser una invitación al sustractor para buscar la conciliación y buscar la restitución voluntaria y automáticamente pasar el caso judicial y llevarlo a la vía judicial. Entonces, una de las propuestas es que los plazos en sede administrativa sean regulados. Lo otro es la concentración de la competencia. También se ha hablado aquí de que es una tendencia. Y en materia de restitución, aún más, y yo les voy a decir por qué. Lástima que no vimos las estadísticas, pero Nicaragua lleva un número relativamente bajo de solicitudes. Habrán países europeos que están llenísimos de solicitudes, pero la pregunta es esta. Con los casos que entran a mi país, ¿se justifica que yo tenga todos los jueces del territorio conociendo de restitución? ¿No sería mejor agarrar designar un grupo determinado de jueces, capacitarlo, y ahí traigo a colación lo que decía el doctor mexicano, que es la subespecialidad, es decir, sos especialista en familia, pero a la vez sos especialista en materia de restitución internacional? Entonces, ¿no sería mejor agarrar a una cantidad X de jueces, prepararlos en cuanto a la materia de restitución? Porque además, uno de los éxitos de la restitución internacional es poner a disposición del judicial la tecnología. Porque imagínense si hacemos el uso de las cartas rogatorias y todo ese rollo diplomático, ¿cuándo le notificás a alguien? ¿Cuándo conseguís una prueba en el extranjero? Lo más práctico es videoconferencia, Skype y qué sé yo, otras cosas más que puedan existir. Entonces, si vos concentrás la competencia en unos jueces, en un número X de jueces, los vas a capacitar, pero además les vas a dar la tecnología para que puedan llevar el procedimiento de la manera más eficaz. El juez nicaragüense necesita hablar con el juez suizo, con el juez costarricense, con el juez salvadoreño, necesita hablar, necesita comunicarse, de pronto necesita incluso tener una entrevista con el solicitante de la restitución. El otro asunto es la asistencia letrada, la garantía a la defensa. Vamos a ver, uno de los problemas por los cuales la cosa no avanza en materia de restitución es que de pronto no hay un defensor público o una defensa privada, porque la parte no tiene la posibilidad de pagársela, para que asuma ese proceso. En Nicaragua no tenemos esa dificultad porque la Defensoría Pública asume ese rol, pero hay países que se han reservado el tema de la defensa. He dicho, bueno, está bien, vamos a firmar, nos parece simpático el convenio, pero nosotros no nos comprometemos a darle abogado a nadie. Hay países que se han reservado eso. Me parece que Nicaragua y Costa Rica no tienen ese problema, ¿no? Porque tienen a la defensa pública que, si no me equivoco, asume ese papel. Entonces, asistencia letrada, ¿verdad? Y de hecho, sea de paso, una asistencia letrada calificada, porque el derecho a la defensa no es algo formal, sino que es una defensa real, es decir, alguien con conocimiento especializado en la materia. Lo otro que estamos proponiendo es que nuestro código de familia, si bien es cierto, ya lo tenemos muy bonito, pero establece un sistema de 2 audiencias. Una audiencia previa para ver todos los aspectos formales, la calificación de admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba, y hasta después tenemos una audiencia probatoria que es para la práctica de la prueba. Miren, nosotros estamos proponiendo, ¿por qué no lo hacemos en una sola audiencia?
siguiendo el ejemplo de Uruguay y de la ley modelo. ¿Cómo nos imaginamos una audiencia en restitución? Demanda, contestación. En la demanda propongo los medios probatorios, en la contestación propongo mis medios probatorios. El juez dicta un auto o providencia, no sé cómo lo tienen regulado ustedes, en nuestro caso sería, digamos, un auto, donde primero califica la pertinencia o la impertinencia de los medios de prueba, las admite, convoca a la única audiencia de restitución, diligencia algunos medios de prueba que van de practicarse en la única audiencia y llegada el día de la audiencia se revisan las cuestiones formales que el abogado o la abogada puede interponer, se empieza a entrar en el conocimiento de las excepciones que el sustractor puede oponer y de una vez se dicta la sentencia. Nosotros vemos completamente viable que la restitución, con lo apremiante que son los términos, se pueda resolver en única audiencia. Otra propuesta es el tema de que tiene que quedar claro en los códigos que la defensa, esto es importante para los defensores, que la defensa del sustractor está, digamos, de alguna manera limitada a las excepciones que establece el convenio, excepciones del artículo 13 del convenio de La Haya y el artículo 20. Fuera de esas excepciones no hay otras que se puedan interponer, son un número taxativo, no enumerativo, entonces eso es importante. Lo otro es, miren, una de las cosas más polémicas en materia de sustracción es, y se lo escuché a un ponente costarricense que dijo, cuando el sustractor alega violencia, que automáticamente decimos no ha lugar a la restitución. Miren, eso en realidad no es la tendencia. La tendencia es, ok, me vas a alegar la violencia doméstica. Si en el país de residencia habitual son capaces de controlar y son capaces de darte protección en materia de violencia doméstica, aún con que logres probar que hay violencia doméstica, yo lo restituyo y confío en que aquel país te va a dar la protección. Ahora, puede ser el caso, que me imagino que es el caso costarricense de pronto, que un país ni sea firmante de ninguna convención en materia de violencia o siendo firmante se haya demostrado en la práctica y en el caso concreto que no aplicaron o no le hicieron justicia a una mujer, por ejemplo, en un tema de violencia doméstica. Pero la excepción del 13B, que es el daño en la variante violencia doméstica, es la que ha dado mucho que hablar. De hecho, el 10 de octubre se reúnen los jueces de La Haya a discutir precisamente cómo van a hacer con la excepción del 13B. Les voy a decir otro dato más. Esta excepción dice, y ustedes leen doctrina en materia de restitución y se van a dar cuenta que exigen una prueba documentada. Dicen, al menos que haya una denuncia previa. Por favor, ¿verdad? No, en la violencia doméstica no siempre se puede documentar. O sea, por la misma dinámica que tiene el fenómeno, no siempre puedes contar con una denuncia. Y que vos me limites a que mi defensa sea una denuncia previa, yo creo que la cosa no estaría bien. Y los jueces, miembros de la red de La Haya, eso lo tienen muy claro. Y lo van a discutir este 10 de octubre. Lo otro es prohibirle al sustractor que para intentar legalizar su traslado ilícito, venga a promover al lugar de refugio o al lugar donde se llevó a su hijo, juicios de custodia. Miren, la convención y el informe Elisa Pérez Vera ha sido bien claro. Los asuntos de fondo, de quién es el papá más idóneo, que quién es el más correcto para el cuidado del niño, esos temas de fondo los resuelve el lugar de residencia habitual, nunca los resuelve el lugar de refugio. Entonces, lo primero que hace el sustractor es ir a su país, si es a su país que se fue, ¿verdad?, a buscar, eso se llama, tiene un término técnico, no lo recuerdo ahora, pero lo primero que hace es ir a buscar protección a su país para que le den una sentencia de custodia y después decir yo tengo la custodia y no tengo por qué restituir. La tendencia es que se prohíba ese tipo de actos y se suspenda cualquier trámite que tenga que ver con un asunto de fondo en tanto esté pendiente de resolver una restitución internacional. Estoy claviado con esto. Bueno, voy a prescindir de esto mientras lo logro llegar. Miren, otro aspecto importante es con el tema de los recursos. Alguien lo decía por aquí, el juez de familia de primera instancia está especializado en el tema, pero resulta que esa sentencia va a ser conocida por un tribunal donde la sala civil, lo conoce la sala civil porque no en todos los casos tenemos sala de la familia. Entonces, otro reto importante es que o se crea la sala de la familia o los magistrados de segunda instancia, por decirlo así, se capaciten en el tema. De hecho, en Nicaragua la experiencia ha sido que los magistrados que conocen en la sala civil se han metido al tema de sustracción y hay un interés, ¿verdad?, en que haya una pronta restitución. El otro asunto que ya se dijo también, que no abona a los fines del convenio, es que se establezca casación.
Eso ya lo dijeron como 3 ponentes, creo que la ponente española era la que tenía alguna reserva en eso. Yo creo firmemente que si en los procesos de familia es aconsejable aún más en una restitución internacional donde el tiempo es apremiante, donde el tiempo juega un papel fundamental. Entonces, una de las propuestas es que el trámite de casación sea eliminado y se establezca como última instancia el Tribunal de Apelaciones y con plazos definidos para resolver. Lindo sería como lo hace El Salvador, que tienen 20 días. El otro asunto, la otra propuesta es la siguiente, miren esto, y voy a contar la experiencia nicaragüense. Hay una sentencia que dice a lugar a la restitución, es decir, el niño se regresa a su lugar de residencia habitual. Por regla general y por las normas procesales que rigen nuestro código, por regla general, la apelación se admite en un efecto. ¿Qué implica que se emita en un efecto? Que la sentencia se ejecuta mientras yo estoy recurriendo. Entonces les hago una pregunta, y eso me toca a mí como, me toca el corazón como defensor, porque yo digo, vamos a ver, ¿de qué me serviría a mí recurrir de una sentencia que dice a lugar a una restitución? ¿De qué me serviría tener un fallo revocatorio en segunda instancia si ya se llevaron al niño, que me lo voy a traer de regreso? Entonces, por favor, ¿verdad? Yo le decía al doctor Goicoechea, o de una vez hacemos lo que hacen los uruguayos, que tienen suspensión de ejecución mientras está pendiente un recurso y le echamos toda para que ese recurso salga en un plazo breve, o mejor decirme que no tengo derecho a la defensa, pues, porque esa defensa sería formal, pero no sería real. Porque ¿de qué me sirve a mí recurrir de apelación, ir a fundamentar un recurso al Tribunal de Alzada, que me revoquen el fallo de primera instancia si el niño ya se lo llevaron porque la sentencia se ejecutó? Ahora, la tendencia es que las apelaciones se admitan, que no se ejecuten en tanto no resuelva la última instancia, que es aconsejable que sea apelación. Lo otro, para terminar la propuesta, es que tenemos que ser efectivos en las medidas cautelares. ¿De qué me sirve llevar un proceso de lo más bonito, llevar un proceso con todas las garantías? ¿De qué me sirve tener una sentencia muy bien redactada, muy fundamentada, si a la hora de llegar se va a frustrar la ejecución? Y eso es una cosa que ocurre. ¿Y cómo se puede frustrar? Cuando llegó la sentencia, ya el sustractor se llevó a su hijo o a su hija a un estado, por ejemplo, paraíso. Un estado paraíso es un estado que no es parte y que por tanto es inaplicable el convenio. ¿O de qué serviría un proceso prolongado cuando el niño ya se arraigó y de pronto te dice, yo no me quiero regresar? Y vos le decís, sí, pero ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no se planteó como excepción? Sí, porque en ese momento no se planteó, pero como se tardaron de aquí en llegar en resolver en apelación, se llevaron 2 años, 1 año, ya resulta que él no se quiere ir. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso es una cosa que hay que reflexionar. ¿Lo vas a montar a la fuerza en el avión? ¿Lo vas a regresar por la fuerza? Entonces es un tema que preocupa. La verdad es que las medidas cautelares tienen que tener la eficacia suficiente para que los fallos sean serios. Pues de lo contrario, el fallo es, como decía la doctora Pérez Vera, es un papel mojado. Yo con eso quiero, ya para concluir, 3 recomendaciones y terminar con estas reflexiones. Miren, suscribir y ratificar el convenio no es suficiente. Se necesita una herramienta procedimental eficaz para que esas aspiraciones y ese contenido cobre sentido. Necesitamos una herramienta procesal eficaz. Los costarricenses tienen una excelente oportunidad, veo yo, porque tienen en agenda legislativa, tienen un código que se está trabajando y es una excelente oportunidad para que estas cosas queden bien establecidas. Voy a prestar una frase de don Eduardo que decía, el derecho sustantivo no sirve si no hay un instrumento procesal eficaz. La otra es el principio de cooperación y de confianza. Esto es clave. Sin la cooperación esto no camina. Nosotros necesitamos que entre judiciales, por eso se creó la red de jueces de la Haya, porque la idea es tener una comunicación fluida para que las diligencias puedan caminar. Lo otro es la confianza en el sistema. Miren, de pronto podemos tener la postura de que somos la corte del mundo, ¿verdad? Y que solo nosotros somos capaces de proteger, pero tenemos que confiar en que los sistemas también tienen mecanismos de protección y en esa confianza descansa, de hecho ahí se fundamenta el hecho de que si aún con que la violencia quede probado, si aquel país la puede controlar y puede mantener a esa mujer a salvo, regresarlo, mandarla a regresar a su hijo a residencia habitual porque estás confiando que aquel país va a dar protección. Y aquí también voy a prestar otra frase de la doctora Ida que dice, conciencia de integración institucional americana. Esto es clave, ¿verdad? Si no estamos concientizados con la problemática, esto no termina de caminar. Lo último es que de pronto la rapidez no debe restar eficacia, es decir, que por ir rápido y con las 6 semanas, ir en ese camino atropellando el debido proceso, ir atropellando el derecho a la defensa, pero también hay que tener cuidado con el otro extremo. Aquel esmerado ritualismo y aquella formalidad y aquella solemnidad tampoco puede demorar la sentencia. Esa frase de que
tarde pero seguro aquí no se aplica, aquí es rápido y seguro, o sea, hacerlo rápido y bien hecho. Entonces, yo quiero terminar con esto y que quisiera que me prestaran atención para ver un audiovisual que tengo preparado para que nos motivemos a trabajar en equipo y a trabajar con una verdadera conciencia, ¿verdad? Con estos temas que tenemos en común.